Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran las montañas, los ríos o incluso el cielo azul que hoy contemplamos, solo existía una luz eterna, suave como la brisa y poderosa como un océano en calma. Esa luz era Dios. Dios era amor. Y el amor, cuando es puro, necesita compartirse. Así que un día, en el silencio del principio, Dios habló. No con palabras como las nuestras, sino con un susurro que danzaba como música entre los vacíos del universo. Hágase la vida, dijo. Y entonces comenzó el gran lienzo. Primero, Dios creó la tierra. La modeló con paciencia, como un artista que no tiene prisa. Puso montañas como columnas de eternidad, mares profundos como sus pensamientos, y cielos altos como sus sueños. Y aunque todo era hermoso, aún sentía que faltaba algo. Algo que se moviera. Que respirara. Que riera. Que cantara con su alma. Así nacieron los animales. Pero Dios no los creó a todos al mismo tiempo. Él, que ama los detalles, fue dando forma a cada criatura con una intención distinta, como si cada una llevara dentro una chispa de su propio corazón. Primero creó al elefante, con orejas grandes como alas, para que pudiera oír los suspiros de la tierra. Quería que hubiera alguien que caminara lento, fuerte y con sabiduría. El elefante sería el guardián de la memoria. Luego dio vida al colibrí, pequeño, veloz, brillante. Fue su forma de decir, la belleza también cabe en lo más diminuto. Este pajarillo sería el mensajero de los susurros del cielo. Después esculpió al león, con rugido de trueno y melena de fuego. Lo hizo para recordar al mundo que hay nobleza en la fuerza, y que el liderazgo nace del respeto, no del miedo. Al tiburón lo hizo sin huesos, pero con instinto. Era el guardián de los mares, el que nadaría donde nadie más se atreviera, una fuerza misteriosa y eterna. Porque el océano también necesitaba su propia leyenda. Las jirafas surgieron una tarde tranquila, mientras Dios contemplaba las nubes y pensaba, ¿y si alguien pudiera ver el mundo desde más alto, sin volar? Así dio forma al cuello más largo, para que pudieran alcanzar las hojas del cielo y mirar con dulzura desde las alturas. La ballena fue cantada, no moldeada. Nació del canto de Dios en la noche más serena. Porque hasta los mares necesitaban una voz profunda que recordara que incluso el silencio tiene melodía. Después vinieron los lobos, en manada, como la unión de espíritus libres. Dios los hizo para enseñar que la familia no siempre nace de la sangre, sino del alma que elige caminar junto a otra. El camaleón fue una idea juguetona. Dios rió al crearlo, pensando en cómo sorprendería a todos cambiando de colores. Porque incluso en la creación hay espacio para el misterio y la diversión. Los búhos llegaron con la noche. Dios pensó, la oscuridad también debe tener guardianes. Así les dio ojos como lunas y alas como sombras. Silenciosos, pero llenos de visión. El caballo fue hecho con viento y fuego. Libre, veloz, noble. Quien montara uno, sentiría que rozaba el cielo con las manos. Porque la libertad también es sagrada. Los perros, ellos fueron el suspiro de compañía. Dios tomó un trozo de su amor incondicional y lo puso en un corazón peludo. Los perros serían los guardianes del hogar, los que aman sin condiciones. Los gatos, en cambio, fueron el misterio suave. Independientes, pero profundamente leales a su manera. Dios los hizo para enseñarnos que el amor también puede sentirse sin verlo. Y así, durante días que no eran días, sino eternidades sin nombre, Dios siguió creando. No por necesidad, sino por puro gozo. Cada animal tenía un propósito, un secreto, un símbolo. Los animales no fueron creados solo para el ser humano. Fueron hechos para completar el alma del mundo. Para recordarnos que la vida es más grande que nosotros. Que hay danzas que no entendemos, cantos que no oímos, y que aún así están ahí, respirando junto a nosotros. Cuando terminó, Dios no dijo nada. Solo miró todo lo que había creado, y sonrió. Y esa sonrisa, dicen los sabios, aún vive. En el canto de un delfín,
en los ojos de un gato, en la trompeta de un elefante o en el vuelo de una mariposa. Porque en cada animal, todavía hoy, hay un pedazo del corazón de Dios. Después de crear a los animales, Dios se paseó por lo que llamamos el primer jardín, un lugar sin nombre, pero lleno de significados. Allí los animales no tenían miedo, ni hambre, ni necesidad de pelear. Corrían, saltaban, cantaban, nadaban o se ocultaban, pero todo era paz y armonía. A este jardín algunos lo han llamado Edén, pero en verdad fue mucho más grande que cualquier pedazo de tierra, era un espejo del alma de Dios. Entonces, Dios decidió darle a cada animal una pequeña chispa de algo divino. No era algo visible, pero sí eterno. Al delfín, le dio la risa, para que las aguas supieran jugar. Al murciélago, le dio el poder de navegar la oscuridad con confianza. Al ciervo, le entregó la gracia de moverse sin romper el silencio del bosque. Al zorro, la astucia, no para engañar, sino para sobrevivir con elegancia. Al pavo real, el orgullo bueno, el que nace de saber que uno es bello sin dañar a nadie. A la tortuga, la paciencia. Porque algunas cosas solo se entienden con el paso del tiempo. Y al mono, la alegría con sus ocurrencias, sus saltos y risas. Los animales hablaban en un lenguaje sin palabras, pero entendían a Dios. Lo amaban sin necesidad de verlo, como una brisa que los envolvía en todo momento. Pasaron muchos soles y lunas. Y entonces Dios hizo algo más. Dios creó al ser humano. Lo modeló con barro, lo hizo a su imagen y semejanza, pero también con pedacitos de cada uno de los animales ya existentes. Y cuando el ser humano despertó, no estaba solo. Abrió los ojos y vio al tigre dormido bajo un árbol y al búfalo pastando con calma. Todo le fue presentado, no como posesión, sino como compañía. Dios le dijo: no son tuyos. Son contigo. Y eso lo cambió todo. Por un tiempo, vivieron en paz. El hombre y la mujer, los animales, bajo el cielo azul, el sol dorado, las estrellas y los árboles. Todos eran parte de una creación perfecta. Pero el hombre, curioso, quiso entender más. Preguntó, cuestionó y luego, dudó. No del amor de Dios, sino de su propósito. Esa duda sembró miedo. Y el miedo, con el tiempo, se volvió distancia. Los humanos comenzaron a olvidar que los animales no eran enemigos, sino la creación divina. Pero, aunque la humanidad se fue alejando, los animales jamás dejaron de ser esos seres espirituales, protectores de la naturaleza y la humanidad, pero, sobre todo, nunca dejaron de representar el amor de Dios hacia los humanos. El perro aún te espera detrás de la puerta, recordándote que existe la lealtad y el amor incondicional. El gato aún se acurruca a tu lado, recordándote que nunca estás solo. Las aves aún cantan al amanecer, recordándote que cada día es un nuevo comienzo. Por eso, como humanos, debemos de ser conscientes que cada animal creado por Dios, vino a cumplir una misión, a darnos lecciones de vida, a enseñarnos que el amor es el único lenguaje universal. Porque en cada uno de ellos todavía vive la chispa divina. Esa que no muere, que no juzga, que no exige y que solo está presente. Y cuando el ser humano finalmente escuche, no con los oídos, sino con el alma, entenderá que Dios no creó a los animales solo para llenar la tierra de formas, sino para enseñarnos cómo amar sin palabras, cómo vivir en equilibrio y cómo volver a Él. Y así, hasta el día de hoy, Dios sigue creando, porque mientras existan los animales, Dios sigue hablándonos y mostrándonos su grandeza. Solo hay que aprender a escuchar. Entonces, estos son los 5 mensajes espirituales sobre por qué Dios creó a los animales. 1. Reflejo de la diversidad de la creación de Dios. Los animales son una manifestación de la increíble diversidad que Dios ha creado. Cada especie, con sus características únicas, nos recuerda que Dios es un creador infinito, cuya creatividad no tiene límites. Al observar a los animales, vemos cómo Dios creó un mundo lleno de belleza, equilibrio y armonía, que debemos valorar y amar.
2. Símbolos de la pureza y la inocencia. Los animales, especialmente los más pequeños o aquellos en su estado salvaje, nos enseñan la pureza e inocencia con la que Dios nos creó. En su simplicidad, los animales viven el momento, sin preocupaciones ni rencores, lo que nos invita a imitarlos, a confiar en la providencia divina, a vivir con una fe pura y un corazón limpio. 3. Un regalo para el hombre y para la tierra. Dios creó a los animales para que fueran una bendición para la humanidad. Desde el alimento hasta el compañerismo y la protección, los animales nos sirven de muchas maneras. Al mismo tiempo, ellos son parte vital del equilibrio ecológico, recordándonos que debemos cuidar la tierra y todas las criaturas que habitan en ella, porque cada ser vivo tiene un propósito divino en el plan de Dios. 4. Maestros de la humildad y la dependencia de Dios. Los animales no tienen ego ni se sienten superiores a otros, dependen de la naturaleza y de Dios para su sustento. Esto nos enseña la humildad y la importancia de depender espiritualmente de Dios. 5. Un testimonio del amor incondicional de Dios. El amor de Dios se refleja en la forma en que los animales, especialmente los domésticos, ofrecen su afecto y lealtad sin condiciones. Estos seres, al ser tan desinteresados en su amor, nos recuerdan el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Nos enseñan a ser más compasivos, generosos, atentos y sobre todo amorosos con aquellos que nos rodean. Por tanto, en cada animal que encontramos, desde el más pequeño insecto hasta el más majestuoso mamífero, podemos ver la huella del amor de Dios. Ellos son seres creados con un propósito, y nos invitan a reconocer su valor, su dignidad y su derecho a vivir en armonía con el mundo que compartimos. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad divina de cuidar de ellos con compasión, respeto y amor, tal como Dios nos cuida a nosotros. Que nuestra empatía y ternura hacia los animales refleje nuestra conexión con la creación y con el Creador, demostrando que, al cuidar de los que no tienen voz, también estamos honrando la obra divina que se extiende en toda la vida.